6:38, seguimos en vivo por Alerta Spoiler y les comentaba, en el día de ayer la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó una carta durísima en las redes sociales. Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos, encerrados en la UTI con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, solo alentándonos entre nosotros. Esta carta es parte de un comunicado más extenso que realizó la Sociedad de Terapia Intensiva para profundizar sobre el tema, sobre lo que están viviendo y cuál es la situación. Estamos en comunicación con Rosa Reina, ella es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Muchísimas gracias, Rosa, por tu tiempo y por la comunicación. Pato del Corro, Lucho Aguilar, te saludamos. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Rosa. Bueno, nuevamente nuestros respetos y muchas gracias por la comunicación, por tu tiempo. Ya en junio, Rosa, los medios venían advirtiendo vos venías advirtiendo por los medios que si se llegaba al 70% de ocupación de las camas de terapia intensiva, las llamadas UTI, íbamos a estar muy mal y que uno de los problemas no solamente eran los equipos, sino el personal especializado, los intensivistas. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy sobre los datos tanto de cantidad de camas como de personal? Bueno, la verdad es que desalentadores, ¿no? Muy terrible. No queríamos llegar a este momento, si bien era una situación que la teníamos absolutamente presente, tratando de evitar o hacer todas las medidas, tomar todas las medidas y tratar de sugerir todas las medidas posibles para poder llegar a este momento que lo veíamos como posible, debido a que, bueno, estábamos en absoluto contacto con nuestros colegas de Europa y de Estados Unidos y de Brasil, de Chile, con todo lo que estaban pasando. Bueno, y llegó, la verdad que en un momento en que la gran mayoría de las provincias de Argentina estaban bastante bien, nos dio un cierto aliento, pero bueno, cuando empezaron nuestros mismos colegas de esas provincias a decir, no, ya estamos empezando a tener cada vez más ocupación, estamos ingresando muchos pacientes por día, ya veíamos que esto se avisoraba y que esto indefectiblemente iba a llegar, y de hecho llegó. Y para vos, en esta situación, ¿estamos en un alza, entrando en un momento crítico, estamos Sí, en el peor momento? Estamos en el peor momento, estamos incrementando la ocupación de las camas, muchas instituciones ya están al 100%, muchas instituciones ya no pueden recibir pacientes en las terapias intensivas, algunos hay que derivarlos, también hay dificultades en las derivaciones, porque bueno, esto está pasando en todos lados, también las ambulancias nos dan también abasto, ¿no? Porque no son por ahí suficientes para esto, y aparte hay lugares donde las distancias son largas, hay provincias donde las distancias entre una institución y la otra no son cortas, como aquí en el AMBA. Y así todos son pacientes muy graves, muy graves, que la mayoría de las veces no se pueden trasladar, realmente no se pueden movilizar. Los pacientes que llegan a terapia intensiva están muy mal, con una afectación pulmonar y de los diferentes órganos muy críticas, muy mal, que realmente necesitan altísima complejidad, tratamientos, muchísimos tratamientos, ¿no? Por ahí estoy buscando las palabras como para que se entienda. Sí. Es decir, son pacientes que se chocan, que están chocados, necesitan drogas para mantener la presión, son pacientes que deben estar muy sedados porque deben estar adaptados al respirador, con pulmones realmente muy duros, muy llenos de líquido, muy edematizados, que hay que ponerlos boca abajo. Esto se está hablando, que es una maniobra que se llama posición prono, que está comprobado que mejora la oxigenación. Habitualmente nosotros en nuestra terapia intensiva, fuera de la pandemia, hace 20 años que venimos empleando esta maniobra de posición prona o pronación de los pacientes, pero nunca en la cantidad de pacientes por día que lo estamos haciendo ahora. 4, 5, 6 pacientes que hay que pronarlos continuamente, pronarlos y luego despronarlos, o sea, volverlos nuevamente a la posición supina, que es con la boca hacia arriba o con la cara hacia arriba. Y estas maniobras requieren 4 o 5 personas para hacerlo, y hay que hacerlo muchas veces. Esto también aumenta el trabajo del personal de terapia intensiva. Y la verdad que somos pocos, lo éramos antes de esta pandemia, y también tenemos personal que está infectado, aislado, y también tenemos fallecidos, y esos lugares hay que cubrirlos, porque la terapia intensiva
son 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. No se Claro. puede parar. Y estamos atendiendo más pacientes de los que deberíamos atender por cada profesional de acuerdo a los estándares internacionales de calidad. Rosa, bueno, ¿qué tal? Lucho te saluda. Justamente te iba a ¿Qué preguntar tal? sobre eso, porque de alguna manera lo que venís planteando vos en sucesivas entrevistas, hoy lo escuchaba a uno de tus colegas también en otra radio, es la situación, ¿no? Tanto del personal de intensivista como más en general, ¿no? Del personal de salud. Contanos un poco cómo viven esto, ¿no? Porque además ustedes están desde marzo luchando contra la Sí. pandemia. Estamos desde marzo, sin vacaciones, sin feriados, sin nada. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Realmente en este momento estamos saturados, con muchísimo trabajo. Repito, estamos atendiendo más pacientes de los que deberíamos atender. Estamos trabajando más horas de las que deberíamos trabajar, casi sin descanso, cubriendo la guardia o los lugares de nuestros colegas que se tienen que aislar, y esos lugares hay que cubrirlos, y nos estamos cubriendo entre nosotros. O sea, y además, cada uno de los intensivistas además trabaja en otro lado, o sea, tiene trabajo, entonces salen de una área o salen de un lugar donde están trabajando y mente todo el tiempo que tienen que estar los enfermeros 6 a 8 horas continuamente trabajando con todo el equipo de protección personal, los médicos 24 horas, y de ahí tienen que ir a otro trabajo y volver a hacer lo mismo. Entonces, esto de tener más de un trabajo realmente muchísimo. En estos momentos está desgastando muchísimo el personal. Y esto de tener doble trabajo tiene que ver con las condiciones laborales que lamentablemente son especialidades de hace muchos años. En realidad, en todo el sistema de salud. El sistema de salud se viene deteriorando en los últimos años ostensiblemente, y sobre todo el sistema de salud público. Realmente hay una desinversión en el sistema de salud público desde hace muchos años, pero muchos años. Y esto lo ha puesto en evidencia. Mire, yo siempre lo digo, ¿no? La otra pandemia que vivimos Sí. fue en el 2009, la H1N1, que realmente para nosotros fue terrible. Y esto ya nos pasó. Por supuesto que esta la supera ampliamente. No pensábamos que íbamos a tener una pandemia peor que el H1N1. Para nosotros fue lo peor en ese momento. Pero esto es ostensiblemente peor. Y ya en ese momento dijimos, otra situación como esa no la vamos a poder tolerar. El sistema de salud no lo va a tolerar. Se podría haber aprendido. Se podía haber aprendido, exactamente, porque ya lo dijimos. Además, están nuestras propias tragedias que vamos teniendo, ¿no? La tragedia de Once, Cromañón, Lapa, y así le puedo enumerar. En el verano, los incidentes de tránsito, son muchísimos pacientes que de golpe ingresan al sistema de salud, a las terapias intensivas, a las salas de emergencia, y en esos momentos se colapsa. Lo que pasa es que son información que duran un par de días. Claro. Y luego se olvidan. Y no queda cuando no se reitera con la información, es como que, bueno, queda como una anécdota. Y esto no es una... La salud debe estar preparado para responder a las necesidades de salud de toda la población. Eso es así. Sí. No, recordaba, para quienes nos están escuchando, estamos en comunicación con Rosa Reina, ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Rosa, vos recién decías algo que nosotros veníamos charlando en el programa cuando salía algún trabajador o trabajadora de la salud. También lo marcaba Semino por el caso, el defensor de la tercera edad, por el caso de los geriátricos, cómo era un problema que enfermeros o enfermeras que trabajan en un hospital, después tenían que tener otro trabajo, iban a un geriátrico, esto también es un problema por los contagios, multiplica los contagios. Esta situación de los dobles trabajos, de la precarización de la vida del trabajador, de la trabajadora de la salud, es una parte clave. Ahora, frente al inicio de la pandemia, ¿alguien les preguntó si esto podría solucionarse de alguna manera? ¿Charlaron con ustedes para pensar, bueno, si se podía cortar? No, porque después también el doble trabajo es para mantener un salario, ¿no? Obvio, sí, el doble trabajo es para eso, porque la verdad que con el salario en un solo lugar de trabajo, entonces el personal de la salud necesita 2 o 3 trabajos. La verdad que los sueldos son muy magros para todo lo que tenemos que hacer, para la responsabilidad que tenemos, para la cantidad de horas que trabajamos, ¿sí? La cantidad de horas que trabajamos por semana, por mes. La verdad que
reciben entre los enfermeros, los kinesiólogos, los médicos, ve a 50 pesos la hora a 700, 800 pesos la hora, es decir, no más de eso. Entonces, no sé eso. Y eso, claro que lo dijimos. Y dijimos que es importantísimo poder jerarquizar la especialidad. Lo venimos diciendo, obviamente no se puede, hay cosas que no se pueden hacer en meses ni 6 meses, pero sí dijimos, por favor, ya es momento de que esta especialice, porque esta especialidad es absolutamente necesaria en el sistema de salud. Hace 20 años, un intensivista muy conocido en nuestro campo, Derek Angus, que es de Estados Unidos, ya advertía que si no se mejoran las acciones de los intensivistas para el 2030, prácticamente no va a haber intensivistas en sus profesiones para atender a los pacientes críticos. Y las terapias intensivas tienen un mito que es que el paciente que va a terapia intensiva fallece, se va a morir. Y no es así. La verdad que en todos estos 30, 40 años la terapia intensiva mejoró un montón y los recuperan. No hay pacientes en estos momentos, no hay posoperatorios complejos, no hay politraumatizados, no hay cirugías neurológicas, no hay accidentes cerebrales, hematomas cerebrales, neumonías graves, que no vayan a terapia intensiva. Porque está comprobado que mejoran sustancialmente la sobrevida en las terapias intensivas. La sobrevida general de las terapias intensivas en este momento es del 75 al 80%. O sea, solo se muere un 25, un 20, un 25%. No el 50 o 60% que se decía antes. O sea, que es parte del sistema de salud. Todas estas acciones se hacen en terapia intensiva. No se hacen en ninguna otra sala, porque en ninguna otra sala está el equipamiento que está en la terapia intensiva. Y el conocimiento de las alteraciones críticas que sufren estos pacientes, que son importantes, que se manejen en un área donde hay personal altamente capacitado para ir adecuando las diferentes terapéuticas, el respirador, que hay que programarlo, hay que saberlo programar, de acuerdo a las características de cada paciente. Y los pacientes sobreviven. Rosa, disculpa, otra cosa que me parecía interesante, ahora hay una discusión, ¿no? Bueno, vos lo has planteado, además de la cuestión del desfinanciamiento, está también la cuestión de la fragmentación, ¿no? Del sistema de salud, por un lado el público, el privado, las obras sociales. Ahora, en una situación tan crítica, ¿no? ¿No es irracional que en algunos lugares falten camas, falte personal y no se sepa cuántas camas o personal hay disponible, por ejemplo, en el sistema privado? ¿No se podría dar una solución a eso? ¿Vos qué opinás al respecto? Por supuesto que en situaciones como el sistema de salud debe ser único. Debe estar absolutamente a disposición de la población y de la situación de desastre sanitario que estamos viviendo. Sin ninguna duda, todo debe estar apuntado a sostener al sistema de salud para darle respuesta a todos los pacientes que se están enfermando, ¿no? Que se están contagiando y que necesitan. En este momento, esa fragmentación no debería estar. Luego, yo creo que, o sea, creemos nosotros que esta situación, ya que no se pensó y no se tomó, no se consideró lo que significó el H1, la pandemia del H1N1 y se olvidó en el 2009, bueno, ahora es hora de que esto nos haga reflexionar a todo el sistema de salud entero y mejorar la situación. Porque le digo, y esto está pasando, y esto lo saben, los tiempos entre las pandemias o las grandes epidemias se van a ir acortando cada vez más. O sea que por ahí quizás no tengamos otra pandemia con esta y ojalá que no la tengamos, pero podemos tener epidemias importantísimas. Y tampoco no estamos seguros de que el sistema de salud vaya a resistir esto. Entonces, el sistema de salud tiene que empezar a ser mejorado, tiene que ser visto como una prioridad por los diferentes gobiernos. Hay que sentar en la mesa de discusión de ver cómo mejoramos y cómo debe ser el sistema de salud para nuestro país, para que llegue a todos y de todos de la misma forma, ¿sí? El sistema público debe ser preservado, porque nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos un sistema público gratuito y eso debe ser preservado. Es muy importante, muchos de ustedes deben conocer las realidades de países donde se llega hasta perder los bienes.
por ser atendido en un sistema de salud. Bueno, Estados Unidos, algunos otros países también de Europa, que no es tan evidente como el de Estados Unidos, pero en definitiva hay que pagar. Claro. Entonces, no podemos no invertir, no proteger a nuestro sistema de salud. Obviamente que los sistemas de salud privados también son importantes, cada uno tiene derecho a elegir, ¿sí? Pero cuando por algún motivo no se puede sostener un sistema de salud privado o abonar una prepaga, tiene que tener la opción. El sistema de salud público debe existir y debe ser bueno, porque todos tenemos derecho a ser atendidos como merecemos, todos. Y además, ¿no? Porque si se enfoca solo desde el negocio es imposible estar preparado para situaciones como estas, porque no es rentable. A ver, hay cosas que no se tienen que medir por la rentabilidad económica, claro, sino por la rentabilidad humana, de la mejora, claro, de la mejora de la persona, o sea, del ciudadano o de la ciudadana. La educación también debe ser medida. O sea, es importantísimo que la educación sea pública y le llegue a todos y de buena calidad. Lo mismo pasa con la salud. Entonces, obviamente que la salud es carísima. Sí, sobre todo en estos momentos donde la verdad que afortunadamente los sistemas de salud, o sea, la salud tiene tiene una actualización, tiene una mejoría y los sistemas de comunicación y la tecnología permite que los conocimientos puedan ser ampliamente difundidos en todo el mundo. En estos momentos rápidamente tenemos la información. No es como hace 30 años que teníamos que buscar la revista, el libro, era otra cosa. Eso obviamente que es una inversión, pero eso es parte del derecho que tenemos como ciudadanos. Totalmente. Y la inversión se debe hacer en salud, en educación, en seguridad. Esas inversiones se deben hacer, no se deben medir desde el punto de vista monetario. Obviamente que hay que optimizar, ¿no? Hay que optimizar los recursos. Eso sin ninguna duda. Invertir o poner dinero sin pensar en lo que se debe hacer, en lo que no se debe hacer, obviamente que también eso es un arma de doble filo. Pero se debe optimizar los recursos, mejorar los sistemas. Rosa, estamos en comunicación con Rosa Reina. Te hago la última pregunta por mi parte, agradeciéndote desde ya nuevamente mucho por tu tiempo y por el esfuerzo. Hablabas hace un minuto sobre que estas situaciones de pandemia vos creés que se van a ir incrementando con el tiempo. Bueno, viene habiendo muchos debates, ¿no? También al respecto por la parte ambiental. ¿Desde qué punto vos, por qué haces este pronóstico? Porque es lo que se sabe que está sucediendo y que va a suceder. Por ahí hay algunas otras que no se han visibilizado tanto. Dengue es una situación crítica también en nuestro país. El hantavirus, hay las enfermedades transmisibles, la tuberculosis. Es decir, tenemos muchas situaciones críticas, ¿sí? Que por ahí no se visibilizan tanto. Esto porque, bueno, afectó a todos. Nos afectó a todo, al mundo entero en la misma situación, pero la tuberculosis es enorme también la cantidad de afectados. Hay muchas situaciones que el sistema de salud en este momento no le puede dar respuesta adecuada a la gente, a la población, a los enfermos. Y es lo que tenemos que mirar y son los programas que sí o sí hay que hacer. Y en general no son temas que atañen también a dar una solución social o una solución más integral. Por supuesto. Tiene que ser integral, son responsabilidades sociales, son responsabilidades hacia la población. Estamos en comunicación con Rosa Reina, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, su presidenta. Rosa, te agradecemos muchísimo las puertas y el espacio acá en La Izquierda Diario para lo que ustedes quieran comunicar. Están abiertas de par en par. Les mandamos un saludo afectuoso. Muchas gracias. Un abrazo grande. 9:58, bueno, importante la entrevista con Rosa, contundente las declaraciones. Totalmente, bueno, se conoció, como decíamos, la carta de los intensivistas, que son más de 2.500 trabajadores y trabajadoras hoy en la Argentina, pero que, como dicen, no dan abasto. Tienen que sacar una carta pública porque, bueno, las respuestas son
completamente limitadas. Escuchábamos 2, 3, hasta 4 trabajos tienen que tener las y los trabajadores de la salud para poder llegar a fin de mes. Es parte de los debates que el COVID-19 pone sobre la mesa y que hay que profundizar. 9:58, no se vayan, ya volvemos con más Alerta Spoiler. Alerta Spoiler, te anticipamos